Muy buenos días. Hoy me voy a ayudar de la sillita porque tengo un lumbago desde el lunes considerable. Ya hoy estoy mejor. No sé que no me lo habéis preguntado, pero ya lo digo. Pero la verdad que sí molesta. Bien, además esto es muy común. Yo creo que casi todos habéis pasado un lumbago de estos, ¿no? Hace 2 semanas estuve hablando sobre las redes sociales, un tema que, dada su abundancia, vamos a llamarle así, nos tiene que preocupar porque, bueno, yo no me estaba refiriendo, como podéis entender, a las redes sociales en el aspecto de las cosas deliberadamente malas, ¿no?, que tiene. Yo no os estaba advirtiendo, porque lo doy por hecho, ¿no?, aunque no se debe dar nada por hecho, que vosotros no miráis ni pornografía, ni cosas de violencia, ¿verdad que no? Os portáis bien. El peligro para nosotros como cristianos está precisamente en las redes sociales cristianas. Son de las que advertí porque recuerda que hay 3 cosas que están siendo atacadas porque cada una de ellas tiene su misión específica, ¿no? En ese río, que como os dije hace 2 semanas, que es las redes sociales, que como todo río pues nace puro, en las montañas, aguas cristalinas. Nació con buena intención. Creo que las redes sociales era simplemente para comunicarse un grupo de amigos, pero se ha hecho tan popular que hoy en día todo el mundo estamos metidos ahí. Aunque hay cosas muy malas, también los cristianos. Como decía ese río, pues como todos los ríos le van saliendo afluentes que lo van haciendo cada vez más grande, y así pues aquella conversación entre amigos, hoy Internet ocupa toda la humanidad. Yo creo que todo el mundo, en todas partes, estamos ahí conectados de alguna manera, pero todos esos afluentes que lo han ido haciendo crecer, pues han vertido en ese río, es un ejemplo, ¿no?, mucha basura, mucha contaminación. Y claro, decimos nosotros no vemos esas cosas, ya sabemos que son malas, y no. Bien, nosotros vamos a ver pues solamente cosas cristianas. Pues precisamente aprovechando nuestra debilidad, y nuestra debilidad está basada en nuestra ignorancia muchas veces, falta de fe, falta de conocimiento. Recuerda, dice, mi pueblo pereció en Oseas, ¿no?, capítulo 4, versículo 6, pereció porque le faltó conocimiento. Y os dije que hay 3 cosas que se han detectado que están siendo fuertemente atacadas y por tanto en los días en que yo predico, voy a ir tratando esas 3 cosas para aclararlas, para fijarlas y para definirlas en nosotros. La primera, recordáis, hablé del diezmo. Hablaré, y ya sabéis que todos los años lo hago porque es muy importante que aprendamos qué es el diezmo, para qué es, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo todos los conceptos de una buena administración de las cosas, porque a veces fallamos por no dar el diezmo y otras por no administrar bien el 90%. Ambas cosas las voy a enseñar, sabéis que eso me lleva un tiempo. La segunda cosa importantísima es la deidad de Jesucristo. Ya no solamente los clásicos enemigos de la deidad de Jesucristo, pues como son los testigos de Jehová, como son algunos de los mesiánicos, de los cuales el Señor, recordáis, nos dijo, apártate de ellos porque terminarán negándome como Dios, y así han sido. Y hay diferentes grupos que atacan directamente a esa deidad de Jesucristo. Lo respetan, pueden respetarlo, pero como un
profeta o como un maestro o como alguien digno de ser imitado. Pero es muy importante, y es lo que hoy sí voy a desarrollar, entender la deidad de Jesucristo. Y la tercera cosa que se ataca es algo que constituye nuestra esperanza bienaventurada, que es el rapto, el arrebatamiento, en el momento en el cual, en los tiempos en que estamos, que también voy a hablar de eso, ya sabéis además que a mí me encanta hablar de profecía, y hablaré en su momento del rapto y de todo lo que ello lleva, y haremos un análisis y una situación muy actual de lo que está ocurriendo. Pero como todo eso de lo que estamos hablando forma parte de lo mismo, hoy voy a empezar por defender a nuestro Señor. Él no necesita que yo lo defienda, Él se defiende solito. Y precisamente, no sé si habéis traído papel y lápiz, veo que no. La memoria no os va a dar, porque tengo 8 páginas de versículos, solo de versículos. 8 páginas. Lo podéis ver en las redes sociales y podéis ir tomando nota si no os da tiempo ahora, de los versículos, porque es muy importante. Ya te digo, aparte de los clásicos enemigos de la deidad de Cristo, los unitarios que creen que hay un solo Dios, nosotros también, pero en 3 personas, ¿no? Y denostan a Jesucristo porque Él es la persona clave para nosotros, para los cristianos. Cualquier religión ya no están, de hecho, sus líderes y la religión sigue, pero nosotros sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no hay cristianismo. Por eso cuando hay cristianismo sin Cristo, pues es una cosa rara, una especie de secta o como se quiera. Pero nosotros es en Cristo en quien basamos nuestra vida. Y usan algunos versículos, muy pocos, la verdad, que sacan de contexto, que no entienden o no quieren entender. Y dicen, pues por ejemplo, cuando dice Dios, siéntate a mi diestra. Y hoy, aquí mismo lo dice, en el Nuevo Testamento, lo que significa esa diestra, pero a veces hay que acudir a lo que significaría en el contexto de la Biblia, porque el contexto de la Biblia, a pesar de que digamos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, bueno, pero el concepto siempre es hebreo. Quiere decir que todo lo que se dice era para hebreos. Es lo mismo que cuando te reúnes tú a ver, por ejemplo, la colonia de bolivianos. ¿Cuántos bolivianos hay? Levanten la mano. Bueno, pues cuando hacéis vuestros chistes, vosotros partís de la risa y los demás nos quedamos diciendo... ¿Ah? O los peruanos. ¿Cuántos peruanos hay? Pues hacéis vuestros chistes y vuestras gracias y vosotros lo pasáis fenomenal, pero los demás decimos, ¿de qué se ríe esta gente? Y así podíamos ir diciendo uno por uno. Y fíjate que todos hablamos español. Estoy hablando del hebreo, que Jesús era hebreo, que hablaba en hebreo, que habló a hebreos y que, por tanto, para entenderlo un poquito más hay que conocer. No, hombre, si conociéramos hebreo, yo tampoco lo conozco, nos llevaríamos una gran ventaja por entender la mentalidad. Porque cuando los bolivianos, los peruanos, los colombianos, los venezolanos se ríen de un chiste, es porque la mentalidad lo entiende, lo encaja perfectamente. Bueno, pues la Biblia es lo mismo. Como fue escrita en un contexto y para un contexto, aunque es universal, hay cosas que sí tenemos que escudriñar un poquito para entender. Hoy no voy a entrar en esa parte, porque ya con la primera predicación yo estaba convencido de que iba a terminar mis 8 páginas de versículos y no pude. Entonces, quiere decir que en la próxima semana voy a dar el contexto hebreo para demostrar también esto mismo, que hoy vamos a demostrar solamente viendo el Nuevo Testamento. Y es, recuerda, la deidad de Jesucristo. 8 páginas de versículos que la demuestran. Y sin embargo, con 2 o 3 o 4 versículos que sacan fuera de contexto, están diciendo algunos
evangélicos, que Jesucristo no puede ser Dios. Pero hoy te voy a demostrar que sí puede ser Dios y que es Dios. Es más, si no lo fuera, estaríamos perdidos. Siempre recomendamos a todo el nuevo nacido o el nuevo creyente que comience su vida de lectura de la Biblia por el Evangelio de Juan. Tiene una explicación muy sencilla. El Evangelio de Juan es sencillo, explica muy bien la deidad, explica muy bien la salvación, explica muy bien la vida de Cristo. Sencillo. ¿Sabes por qué? Porque como él fue el más joven, escribió el Evangelio, el último, y ya pudo recopilar un poco todo lo que estaba viendo que ya estaba pasando. Ya pasaban muchas cosas. En el primer siglo hablo, sin terminar el primer siglo. Y por eso el consejo es que leamos el Evangelio de Juan. Y fíjate, vamos a comenzar precisamente por ahí, por Juan capítulo 1, versículo 1. La argumentación se va a basar en varios puntos. Uno, cuando la Biblia dice abiertamente, directamente, que Jesucristo es Dios. Dos, cuando implícitamente podemos sacar la conclusión de que Jesucristo es Dios. Y esto es todavía más contundente, porque va a ser por medio de los atributos que solamente se aplican a Dios. En tercer lugar, la siguiente línea argumental va a ser por los oficios, o sea, por las cosas que hacía. Y veremos cómo Él creó, cómo Él perdona los pecados, cómo Él da la vida eterna y resucita a los muertos y es el juez. Y en cuarto lugar, por sus nombres. Nombres que recibe. Y en quinto lugar, porque es al único que, aún como ser humano, se le adora. Cuando en su faceta de ser humano se le adora. Bien, no vamos a llegar a eso hoy, tendría que ser un milagro. Pero en principio, para tener también principio de igualdad, será la próxima semana. Comenzamos con nuestra línea argumental cuando la Biblia dice directamente, sin ninguna cortapisa, que Jesucristo es Dios. Y Juan 1:1 es el comienzo de estas cosas. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo está hablando de Jesucristo. Si tú lees luego el versículo 7, te darás cuenta que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesucristo. No está hablando de otra persona. Y dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Ya con esto bastaría. Pero bueno, como siempre hay que buscar mínimo 2 testigos, hay 8 páginas de testigos que voy a compartir con vosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18. Recuerda, estamos cuando abiertamente y directamente y frontalmente Jesucristo dice, soy Dios. Dice, por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Repito, en la mentalidad de los judíos, el Hijo de Dios no era un cualquiera, sabían que era Dios mismo, que iba a venir, ¿no? Entonces ellos, cuando decía que era el Hijo de Dios, ellos sabían perfectamente que se estaba haciendo igual a Dios y lo querían apedrear. Bien. Y ellos lo sabían, o sea que era directo en la Biblia, no había ninguna duda. Juan capítulo 10, versículo 31. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Mira que le gustan las piedras a los judíos. Menos mal que hoy está todo asfaltado, porque si no, algunos nos llevaríamos alguna pedrada, ¿no? Porque lo de las piedras les fascinaba. Vuelven a tomar piedras para apedrearle y Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. ¿Cómo van a apedrearlo si había sanado a tanta gente y había hecho tantas cosas importantes? Sino por la blasfemia. ¿Y qué creían que ellos era la blasfemia? Porque tú, siendo hombre,
te haces Dios. O sea que Jesús no ocultaba para nada que era Dios. Ya llevamos más de 2 testigos de que Jesús es Dios. Y que ellos lo sabían y precisamente lo querían apedrear. Por eso mismo. Pero hay mucho más. Juan 12:45. El que me ve, el que vio a Jesús en aquel tiempo, dice, ve al que me envió. ¿El Padre? Somos el mismo. Porque eso es justamente lo que Tomás, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 9, Felipe, cuando lo ve, le dice Jesús, porque le pregunta, bueno, muéstranos al Padre, y muéstranos el camino para ir al Padre. Y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Es Dios? ¿O es una creación de Dios? ¿Es Dios? Porque si tú me has visto, dice, muéstranos al Padre. Dice, pero si llevo mucho tiempo aquí contigo y no te has dado cuenta que yo soy el mismo, que he venido. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan capítulo 20, versículo 28. Este sí es Tomás. Es que Felipe y Tomás tienen su famita de incrédulos, ¿no? Pero luego funcionaron bien, igual que nosotros, que también somos muy incrédulos. Y luego al final funcionamos muy bien. Cuando, recordáis, no se creía para nada que el Señor había resucitado y que se había presentado allí delante de ellos. ¿Y qué dijo? Si no lo veo, no lo creo. Entonces el Señor se le presenta. Y la expresión que Tomás le dice al Señor es impresionante. En hebreo. Le dice, Señor mío y Dios mío. Pero claro, en el contexto hebreo, esto sería Adonai Eloheinu. Si tú le dices a un hebreo que le tiene que decir a un hombre que tiene que llamarle Adonai, Señor, mi Señor, Eloheinu, mi Dios, o sea, estaba viéndolo y le dijo, tú eres el Señor, tú eres Dios. Más claro, imposible. Adonai Eloheinu. Pero hay más. En Hechos capítulo 16, versículo 31, dice, ellos dijeron, hablando, ¿recordáis la escena con el carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Ese que dicen algunos que no es Dios. Y serás salvo tú y tu casa. Pero no tarda mucho en aclarar el panorama. Y en el versículo 34, cuando los lleva a su casa y les pone en la mesa, se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios, que es Jesucristo. ¿Te va quedando claro que Jesucristo es Dios? ¿Que Dios es Jesucristo? Entramos en nuestro querido maestro, el que fue encargado de parte de Dios para enseñarnos a los gentiles. Porque todo esto que estoy hablando era para judíos. Casi toda la Biblia, menos las cartas de Pablo, son para judíos. Que también nos afectan a nosotros, ¿no? Pero los destinatarios principales eran hechos. Imagínate la de hebreos. Más claro no lo puedes decir, ¿no? Hebreos. Madrileños. Será para los madrileños. Y hebreo era para los hebreos. Pero bueno. Pero para nosotros, el Señor nos puso a Pablo porque él era un genio, precisamente combinando lo que él sabía de lo hebreo, que era todo, porque era el mejor de su tiempo, y al mismo tiempo era ciudadano romano, o sea, era gentil.
y se había educado como ambas cosas. Por eso nadie puede entender mejor. Y por eso cuando tú quieras aclarar cosas, estúdiate a Pablo, porque él nos da el concepto combinado y correcto. ¿Lo entiendes? Bien. Entonces fíjate lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 9, versículo 5. Hablando de los judíos, de quien son los patriarcas, eran judíos, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. ¿Jesucristo es Dios? Respóndeme. Claro, lo está diciendo Pablo clarísimamente. Yo no entiendo cómo estas personas, claro, yo entiendo que quieren hacer daño. Quieren confundir. Si es que está claro, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Dice, bendito por los siglos. Amén. Y sigue instruyendo a sus discípulos y a Timoteo en el primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, dándole un resumen de lo que quería que aprendiera. Le dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sabes qué es la práctica religiosa? Piedad, ¿no? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Fue manifestado en carne. Esto le dijo, esto es lo que tienes que predicar, aprender, y esto es el Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, porque Él predicó a los gentiles, ya no solamente a los judíos, sino a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. Pero está claro que fue manifestado. Es Dios, hecho hombre. Por tanto, Jesús es Dios, Dios hecho hombre, manifestado en carne. A Tito, perdón. En el capítulo 1, versículo 3, le dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, Dios es el Salvador, ¿verdad? Cuando tú lees Dios, dices, bueno, sí, un testigo de Jehová, ya ve, el Dios Padre, claro, es clarísimo. Pero es que hay un versículo 4 y dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, y le dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Era Dios? ¿Es Jesucristo? Es que es lo mismo. Ellos no sé por qué no leen el versículo 4, no les interesa. Debe dar mucho dinero eso de la atalaya y toda esa cosa. Entonces, ¿no ven que sí, que Dios es el Salvador y Jesucristo nuestro Salvador? ¿Tienes dudas hasta este momento de que Jesucristo es Dios? Y no he terminado la primera página. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Recuerda que para los judíos el Hijo de Dios y Dios es lo mismo. Por eso lo querían apedrear. Y nos ha dado entendimiento para conocer que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y fíjate lo que dice. ¿Este quién? Porque si fuera Dios diría ese. Pero como es lo más próximo en la frase, es ¿este quién? Jesucristo es el verdadero Dios. Ya, toda duda debería ser disipada. Pero en Internet te vas a encontrar gente bajo la etiqueta de evangélico que está diciendo que Jesucristo no es Dios. Él mismo lo dice, lo afirman los fariseos, lo dice Pablo, lo dice Juan. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, y sin Él no hay vida eterna.
¿Recuerdas? Hasta ahí hay más versículos. Los que directamente dicen que Jesucristo es Dios. Ahora, por el método deductivo, o sea, implícitamente también vamos a conocer que Jesucristo es Dios. Y es por medio de los atributos que tiene Dios. ¿Qué atributos tiene Dios? Los conocemos. Aunque no hemos dado a lo mejor un curso específico de eso, no hemos asistido, sabemos que Dios es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente, ¿verdad? Todo eso lo hemos oído. Hasta cuando éramos pequeños en el catecismo, ¿no? Nos lo decían, atributos de Dios. Pues esos mismos atributos los vamos a encontrar en Jesucristo, para también que quede claro que es Dios. El primero es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. No como el cuñado típico que también todo lo sabe. Siempre tienes un cuñado que todo lo sabe. No es este el caso. Juan capítulo 16, versículo 30 dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas. Esos mismos los que le iban a apedrear y todo eso. Sabes todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Sabía todo. Y ellos lo vieron y dicen: pues es que no hay cosa que no sepa. Porque es omnisciente. Juan capítulo 2, versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿De vista? No. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Dios conoce todo lo que hay en tu corazón. Como cuando canta Jesús Adrián Romero. Esa canción a mí, la verdad que me gustó muchísimo. La cantaba solo, pues yo también canto solo. Cuando nadie me ve, en la intimidad. Allí. Eso es realmente, porque yo sé que Dios me ve. Pero también sé que no toma en cuenta todo lo que ve en la intimidad, porque no siempre hacemos las cosas bien, ¿verdad? Pero Él lo sabe. ¿Recuerdas? Natanael dice lo que le sorprendió y lo que y le dijo: yo te vi. ¿Qué estaría haciendo Natanael debajo del árbol? No, nada malo, no pienses nada de eso. Pero debía estar en una reflexión o en algo, y él se escondió y dice: nadie me ve. Y resulta que llega Jesús y le dice: yo sí te vi. Y él se impresionó. Y no, nadie sino Dios puede verme. Cuando a nadie le he dicho dónde iba, a nadie le he dicho dónde estaba, pero Dios sí, porque es omnisciente. Todo lo sabe. Bien. Juan 4, 29. Juan 4, recordáis, refleja aquella mujer samaritana que va al pozo a sacar agua y el Señor le dice: dame de beber, y toda aquella conversación. Pero ¿sabe lo que le impresionó? Pero tanto que salió corriendo al pueblo a decírselo a todo el mundo. Y dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Todos los maridos que había tenido antes. Ella, en vez de ofenderse, dijo: ¿no será este el Mesías, el Cristo? Porque es que mi vida me la ha dicho así en segundos. Porque Dios es omnisciente, pero también sabe tu vida. Pero no te preocupes, a pesar de ello, esa mujer recibió salvación y nosotros también. O sea, el hecho de que Dios sepa nuestra vida es para esperanza, no para condenación, tranquilo.
Si la supiéramos nosotros, a lo mejor sí te apedreábamos. Pero él no. Cuando le llevaron a aquella mujer a apedrear, ¿qué dijo? Bien, por la ley hay que hacerlo, sí, vale. Entonces, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y allí nadie tiró ninguna piedra. Bueno, nosotros apedrearíamos con gusto a muchos de vosotros, pero no tenemos argumentos ni valor para hacerlo, porque el único que lo puede hacer, como aquella mujer, se convirtió ella y todo el pueblo. Y lo que le impresionó es que sabía todo lo que había hecho, porque es omnisciente. Y aún hay más, dice en Mateo 9:24, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, que Él sabe nuestros pensamientos. Es más, yo muchas veces oro en pensamiento, porque si lo digo, ya el enemigo tiene por ahí sus espías. Y muchas veces, y cosas importantes, yo solo las oro en mi pensamiento porque sé que Dios conoce mi pensamiento. Y yo lo puedo decir, hay cosas que tengo que decir, pero hay otras que no. Que eso es mi pensamiento. Satanás no puede leer mi pensamiento, pero Dios sí. Y aunque sea malo, también lo lee, pero recuerda, no es para condenarte, es para ayudarte, para sacarte, para limpiarte, para restaurarte. Amén. La segunda característica que todo el mundo sin duda atribuye a Dios es omnipotente, o sea, todo lo puede. Y Jesús también. Apocalipsis 1:8. Recuerda, Juan lo ve y cae postrado a tierra y Jesús le dice, yo soy el alfa y la omega. Y le está diciendo, el principio y el fin, o sea, soy todo. Dice el Señor, el que es, ¿me estás viendo ahora? El que era cuando me viste en la tierra y el que ha de venir, porque el Señor viene. Y el título, el Todopoderoso. Jesús es, por tanto, Dios. Solo Dios es todopoderoso. Satanás tiene mucho poder, pero no es todopoderoso. Satanás sabe mucho, pero no es omnisciente. Y todavía, cuando veamos la tercera cualidad, lo entenderás mejor. Pero estamos todavía con su cualidad. Además nos gusta, Él es todopoderoso. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice allí, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de Él mismo. Por eso le decía a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, somos el mismo. Siendo su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es el que tiene todo el poder y todo se sustenta. Si nuestras células no se separan y nos despedazamos aquí ahora y nos desintegramos, es por el poder de Cristo. Todo lo sustenta, dice todo y es todo. Y el mundo, y no salen las estrellas disparadas cada una por su lugar y la tierra que nosotros damos vueltas y no salimos disparados por ahí. Es por el poder de Cristo, porque estamos leyéndolo, todo lo sustenta. Por la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y aquí es donde tenemos que empezar lo que estas personas no entienden. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De la majestad de quién? Su propia majestad. Él es la imagen misma de su sustancia. Y lo que significa eso en hebreo es que se sentó sobre sí mismo, sobre su propia autoridad, que había dejado para venir a la tierra. Una vez me explicaron un ejemplo y yo lo entendí. Imagínate que estás en un juzgado y hay un señor que es el juez. Cuando él entra, la gente se tiene que poner de pie, tiene que guardar silencio, porque el juez, todo lo que diga allí en la sala, todo, hay alguaciles y tiene que hacerse. Es la autoridad. Y lo distinguimos porque lleva su toga de autoridad.
y se la pone, y todo el mundo sabe que es el juez, y todo el mundo se va a someter porque él dice al calabozo, y al calabozo. Pero ese juez, cuando llega al final de su jornada o a media mañana, coge la toga, se la quita, la cuelga en una percha y sale a tomar un café. Ya nadie sabe, porque no lleva su autoridad. Y puede llegar uno ahí a un bar y llegar a cualquiera y decirle: quítate para allá, idiota. Pero ahí el juez no puede hacer nada. No puede, oiga, que soy juez. Y dice: vete por ahí, juez. Eso es lo que dice. Jesús dejó su toga, vino a la tierra, hicimos lo que nos dio la gana con él, lo humillamos, lo pisoteamos, pero no fue a sentarse a la derecha de Dios. Diestra en hebreo no significa derecha, significa poder, autoridad. Entonces, aquí lo dice, se sentó sobre su propia majestad. O sea, volvió a ponerse la toga y a sentarse en el único trono que hay, solo hay uno. Y vuelve a ser el juez. ¿Lo entiendes? Aún te hablaré de otro versículo que lo explica también muy bien. Se sentó a la diestra de la majestad, o sea, en el poder. Diestra significa poder en hebreo, no significa derecha. En las alturas. Vamos a ver Juan capítulo 5, versículo 19. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo todo lo hizo Dios. Porque Jesucristo es Dios. Cuando está hablando de Jesucristo y está hablando de Adonai, Elohim, como le quieran llamar, es el mismo. El mismo. Y hicieron las mismas cosas. La otra cualidad, omnipresente. Llevamos omnisciente, omnipotente, omnipresente. Son las cosas que aquel que las haga es Dios, porque solamente Dios tiene estas cualidades. ¿Comprendes? Y Dios es omnipresente. Para tranquilidad de muchos que se dedican a reprender a Satanás por todas partes, y te reprendo, Satanás, y Satanás a saber dónde estará. Aquí no. O al menos no lo creo. Porque si está aquí, no está allí. O sea, ahora mismo hay muchas iglesias que están dándole gritos, y él dirá: ¿y esta gente qué dice? ¿De quién hablarán? Porque solo puede estar en un sitio. Pero Dios, su cualidad, tercera cualidad, es omnipresente. Quiere decir que está en todas partes a la vez. Porque Satanás es como la película esta que van a estrenar ahora, del coso ese azul, ¿no? Puede ir muy rápido, pero solo está en un sitio. Pero Dios está en todos a la vez, y lo vamos a ver. El primero es un poco más filosófico. Juan capítulo 3, versículo 13, pero creo que lo entenderás. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús, Dios. Dice: el Hijo del Hombre, que recuerde que para los hebreos sabían muy bien que era lo mismo que Dios, que estaba en el cielo. Quiere decir que cuando está en la tierra, a la vez está en el cielo. Es omnipresente. Por eso, como no entienden estas personas que están diciendo estas cosas por las redes sociales, como no entienden este atributo, no pueden comprender que Dios estaba en lo alto y el mismo Dios estaba en un cuerpo como el nuestro aquí en la tierra. No les entra en la cabeza, porque lo que no les ha entrado en la cabeza ni en su ser es el Espíritu Santo. No son cristianos.
porque si no lo entenderían, que Dios puede estar en todas partes. Por ejemplo, dice Mateo 18:20, y esto es la realidad de hoy, ahora mismo, en este instante. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿está aquí Jesucristo? Pero la iglesia de Leganés, de ahí, de mi amigo de Abriendo los Cielos, entonces ya no está. Si está aquí, es omnipresente. Donde haya 2 o más, está en todos los sitios a la vez. Y está aquí, y está allí, y está en los miles y miles y miles de iglesias que un día como hoy están reunidos. En cada una de ellas, en este instante, está con ellos. Amén. Satanás no. No sé a quién andará fastidiándole la vida hoy, pero solo puede estar en una. O sea que todos los que reprenden a Satanás, solo uno acertará. Pero Jesús es omnipresente, está aquí, está en todas y cada una de las congregaciones. Eso lo creemos fácilmente. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 23, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, pero todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. En los miles de iglesias, en los miles de cristianos, Él puede estar en todos. Y es que está en nosotros, en cada uno de nuestros corazones. No está aquí y dice, yo vengo aquí y aquí me encuentro con el Señor. Algunos lo tienen ahí en una cajita muy bonita, por cierto. Y creen que cuando viene la gente está ahí, en la cajita. No. Nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando estamos aquí juntos, sí formamos una congregación, una quejilá. Cuarto lugar, es inmutable. Todos cambiamos. Todos. Y cambiamos incluso de pensamiento, y hablo como cristianos. Si tú oyeras lo que yo predicaba hace 30 años, vas a decir, pero pastor, ¿usted predicaba aquello? Y yo te tengo que decir, pues sí, porque no conocía tanto la Biblia. Sí, he cambiado. Todos cambiamos. Cambiamos de aspecto. Nos sale barriga, es raro el que se le quita. O sea, el proceso contrario es muy raro. Cambiamos. Todo es mutable, cambiable, pero Dios no. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 11 dice, ellos perecerán. O sea, fíjate que cambiamos tanto que llega un momento que vamos a cambiar, nos quedamos todos iguales, forma de esqueleto, que solo un forense podría distinguirlos. Pero le está diciendo a Jesús, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amén. En el capítulo 13, Hebreos 13:8, este lo conocemos muy bien. Por si teníamos dudas de quién hablaba. Porque algunos dirán, no, bueno, está diciendo de Dios, claro. No. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Nuestro Jesucristo no cambia. No cambia, dice, bueno, ahora la salvación es por obras. No, mejor por gracia. Y al día siguiente dice, no, pues mira, es que con la gracia no os portáis bien. Otra vez por obras. Él no cambia. Es nuestra garantía. Tú no has estado junto a una persona que es inestable, que un día te dice una cosa y al día siguiente la contraria, parecido a nuestro presidente. Es inestable.
mes próximo empezarán a salir las estadísticas de la cantidad de miles y miles y miles de millones de euros que están volando de este país. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que es un descarado mentiroso. Pero es que nos miente en la cara. Pero Dios no cambia. Amén. Yo no voy a hablar aquí del presidente, sino de que Jesús es inmutable, es un atributo de Dios que Él mismo tiene, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También es santo, otro atributo de Dios. O sea, santo es totalmente libre de pecado, absolutamente libre de pecado. Y dice 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado. ¿En quién? En Jesús. 2 versículos antes, el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, porque sabemos muy bien que Él está absolutamente libre de pecado, no cometió ni un solo pecado, que fue un hombre como nosotros, que vino a la tierra, que tuvo que padecer, que tuvo que nacer, que tuvo que aprender a caminar, a sujetarse. Imagínate a Jesús aprendiendo a agarrarse a una silla, algo como la primera vez, una victoria. Y después a dar los pasitos tipo Mazinger, ¿no? De ese que damos como robot. Eso lo hizo Jesús. Y después y se hacía pipí y popó. Y su mamá lo tenía que limpiar. Y tuvo que aprender a comer y a ir a la escuela y a hacer todo. Pero esa es nuestra garantía de que Él fue sujeto a pecado, pero no cometió pecado. Ahí dice, libre de pecado. Sigamos leyendo. Juan 8:12. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando alguien anda en luz, no peca. Lo que hacemos a veces en privado, si tuviéramos allí una cámara de televisión, focos y eso, no lo haríamos. Nos comportaríamos como hoy, por ejemplo. Hoy todos venimos bien vestiditos, bien perfumaditos, ¿verdad? Y todos somos muy amables. Mi hermano. ¿A que sí? Pero había que vernos en pijama, como decía un amigo mío. Porque tenemos la luz, pero Él es la luz, o sea que no tiene ningún recoveco. En el versículo 46 de ese mismo capítulo dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, le acusaban de muchas cosas, querían matarlo y de hecho lo mataron. Pero dice, a ver, ¿quién me acusa? ¿Qué decís vosotros que he hecho? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Pero no pudieron decirle, no, es que hizo esto. Lo único que decían es que dice que es Dios. Claro, pero es que es la verdad. Pero no, es que mira, lo vimos ahí con una señora. O lo vimos en tal sitio. Un día iba agarrándose por las paredes porque tenía una curda que no podía con ella. Nada. Nadie pudo decir nada de Jesús. Segunda de Corintios 5:21, que el tiempo nos apremia. Dice nuestro maestro, recuerda, Pablo, explicándonos a los corintios y a nosotros que somos gentiles, que no conocemos las profundidades del origen de donde vino el Señor y de todo lo que pasaba allí. Nos explica, dice, al que no conoció pecado, nunca. Es que ni el más mínimo. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Porque esa es la gran historia de la salvación. Antiguamente, los hombres buenos sabían que cometían pecado y que Dios había establecido un sistema a través del cual ellos llevaban un animal
y ese animal se sacrificaba, pero era en su lugar. Dios estableció hasta que llegara Cristo que cuando yo sabía era un hombre decente, una persona o una mujer decente, y sabía que había hecho algo mal, que no lo ocultaba, yo iba con mi animalito al sacerdote y le decía, mira, he hecho esto. El sacerdote, si él no lo sabía, le decía, bueno, ese pecado necesita una paloma, necesita un cordero, necesita un cabrito, necesita un ternero. A veces, no sé, porque le ponían diferencia a los pecados. Y decía, lo traía. El sacerdote oraba, poniendo sus manos sobre la cabeza, te estoy hablando de historia, de ese animal, y los pecados es algo espiritual de aquel hombre, de aquella mujer, pasaban a ese animal. Al matar al animal, los pecados de ese hombre, de esa mujer, quedaban perdonados. Así es como funcionó durante siglos. ¿Sabes? Pues es lo que está diciendo Cristo. Alguien que no tenía pecado, porque el animal no había hecho nada, ¿verdad? Decía, pobrecito. No ha hecho nada, ¿no? No había hecho nada. Cristo tampoco. Sin embargo, él mismo, como es también el sumo sacerdote, se impuso las manos sobre su propia cabeza y dice, recibo todos los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y el Padre lo vio. Y el Padre que había concedido aquel aspecto sacrificial, esperando lo consideró. ¿Y sabes qué le dolió a Jesús? ¿Sabes la frase que impresiona de Jesús? Porque dice que él fue como un corderito al matadero, no se quejó. Pero ya cuando estaban puestos todos los pecados de la humanidad, los tuyos incluidos, los míos incluidos, el Padre se gira y no lo ve. Cuando Jesús sintió que los ojos de su Padre no le estaban viendo, porque habían puesto todos los pecados sobre él, gritó aquello: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero inmediatamente dice que murió. Pero en ese instante, ¡fum!, con todos nuestros pecados se fue al infierno. Descendió a los infiernos. Pero no porque fuera culpable, sino que llevaba mi culpa. Pero se la quitó de la cabeza. Y como lo mismo que en el aspecto sacrificial, moría el animal y la persona quedaba libre. Murió el Cordero de Dios y todos quedamos libres. Por fe. Y allí depositó todos los pecados. Quedó libre. Predicó a los cautivos. Por eso sabes que ninguno se ha salvado por obras. Porque los que se salvaron por sus obras, buena gente, estaban allí, en ese lugar que llaman el lugar de los muertos. No se fueron al cielo directamente, sino que Abraham, como capitán de esa parte de la humanidad, ¿recordáis lo de la cima? Allí estaban los justos, los que habían hecho lo justo. Y al otro lado, los eminentemente malos. Y fue y les predicó a todos, aquellos eminentemente malos, como rechazaron toda justicia. No salieron de ahí. Pero los buenos también tuvieron que oír a Cristo, como tú, cuando te predicaron, o como cuando te estoy predicando hoy. Tuvieron que oírle, diciendo: yo soy el pan de vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo aceptas? Y todos aquellos que estaban en el seno de Abraham tuvieron que hacer como tú y como yo, decir: sí, lo acepto. Y entonces los toma a todos.
se los lleva al paraíso celestial, que todavía no es el cielo, porque aún faltamos nosotros y tenemos que entrar todos juntos. Pero están en un lugar que se llama el paraíso. Aquí en la tierra había uno, perfecto, pero eso se fue al cielo y allí están, en ese paraíso, esperando a que todos lleguemos. Porque dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Quién descendió? ¿Quién subió al cielo sino el que primero bajó? Solo Cristo. Esa es la maravilla. Pero él no conoció pecado. Porque solo Dios no puede pecar. Amén. Entonces, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si yo, siendo un simple, porque yo soy más soso, en la vida normal, he percibido y hemos percibido que ha habido personas que se han acercado a mí con la intención de seducirme. A Jesús, ¿cuántas se le acercarían? Estamos pensando como personas mayores. ¿Cuántas mujeres se le acercarían para hacerlo caer? Yo estoy seguro que Satanás eligió la flor y nata de todas las mujeres y todas le pasaron por delante. Y todos los mejores vinos y todas las mejores no sé qué, pero por eso Jesús sabe lo que pasamos nosotros. Y tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer. Porque él está, para los hombres hablo, y para las mujeres también. Él supo lo que era un deseo irrefrenable y lo tuvo. Porque es la tentación. Pero no cayó. Por eso él pudo ser el Cordero de Dios. Por eso él llevó sobre sí nuestros pecados, las caídas. Porque nosotros, si somos tentados y caemos, muchas veces, muchas, él ninguna, nosotros muchas, pero eso todo se lo cargó él. Y por eso aquella figura que se hacía con los animalitos, eso fue real, ya es una realidad para nosotros. Por eso, si tú no crees en eso, si tú no crees en la obra de Cristo, si tú no crees que él murió allí en aquella cruz siendo inocente, siendo Dios, que se hizo hombre, que pasó por todas las necesidades, todas, no puedes ver el reino de los cielos. No lo puedes ver. Porque el reino de los cielos, él es el único camino y la única verdad y la única vida. No hay otro camino. No, lo siento, no hay. Si hubiera otro, yo encantado. Te lo diría. Pero no hay otro. Dice Primera de Pedro, y con este versículo hasta hoy vamos a llegar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esa es la maravilla de nuestro Jesús. ¿Cómo pueden decir que Él no es Dios? ¿Cómo pueden decir que Él no obró la salvación por nosotros? ¿Cómo puede haber gente tan miserable todavía queriéndolo comparar con Satanás? ¿Sabe? La criatura más perfecta que Dios hizo es Satanás. Pero lo quieren comparar a Jesús como si fueran dos creados que luego se pelean entre ellos. Eso sí, gana Jesús, ¿no? Según ellos. Pero si es que
me quedan todavía, ¿cuántas páginas? 4 páginas de versículos. La semana que viene voy a continuar. Vamos a ver por su oficio de creador. Génesis 1:1, Juan 1:1. Vamos a ver por qué Él tiene capacidad de perdonar pecados. Vamos a ver por qué Él es el dador de la vida eterna y solo Dios puede dar vida. Vamos a ver cómo Él resucita a los muertos cuando solo Dios puede resucitar muertos. Vamos a ver cómo es el juez supremo. Y finalmente por sus nombres. Cuando los judíos escuchaban a Jesús decir yo soy, se paralizaban porque ese es el nombre de Dios. Y es una pena, porque la quinta cosa es porque se le adoraba. Nadie permitía la adoración. Cuando llegaba un ángel a la presencia de un ser humano, los ángeles son espectaculares, y se postraban. No, yo soy un ángel, no, soy alguien creado como tú. Cuando Pedro llegó a un sitio, era tal su fama que la gente se postró. No te postres, que yo soy un hombre como tú. Pero delante de Jesús, muchos se postraron. Los leprosos, los religiosos, cuando lo reconocieron. Y sobre todo, hay un pasaje que yo amo especialmente de la Biblia. ¿Por qué? Porque una mañana muy temprano subimos a un montecito que hay en la finca que originalmente se llama El Redil, en Cali. Los que sois de por allí sabéis que ahí en la zona esa de la montaña de Cali está fresco, muy fresco a esas horas, pero da gusto, de noche. Y allí, a la luz de una farolita que había, yo estaba luchando en mi interior porque sentía que tenía que dejar mi vida. Como nos compartió Emma hace poco, toda mi vida. ¿Qué era mi vida? Mi familia. Era un niño. Mi trabajo. Una casita que teníamos, un piso, un coche. Y allí debajo de aquella luz, el Señor, como en esos momentos claves de nuestras vidas, ¿no?, me empezó a hablar. Y es más o menos lo que José Adrián Romero resume en esta canción, lo que dice Filipenses capítulo 2. Jesús, Señor de la creación. Yo sentí que me decía eso. Siendo en forma yo soy de Dios. Dice, se despojó me de he quitado sí la túnica mismo, de mi poder, por eso me maltratáis. tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin